En las profundidades del bosque de robles, donde la luz del sol apenas se atrevía a penetrar entre las densas ramas, se alzaba la antigua casa de los robles. Su presencia imponente y sombría parecía desafiar al mismo tiempo la oscuridad que la rodeaba y la curiosidad de aquellos valientes que se aventuraban a acercarse. En una noche de luna llena, cuando el susurro del viento entre las hojas parecía llevar consigo antiguos secretos, un grupo de jóvenes intrépidos se reunió alrededor de una fogata en las afueras del pueblo. Entre risas y cuentos, surgió el tema de la casa encantada de los robles, una historia que todos habían escuchado desde que eran niños. Dicen que aún se pueden escuchar los lamentos de la antigua matriarca, doña Beatriz, comentó Marta, una de las jóvenes del grupo, con un escalofrío recorriendo su espalda. Y que aquellos que se atreven a acercarse a la casa, pueden sentir la presencia de su espíritu vagando entre las sombras. Las miradas de los jóvenes se encontraron en complicidad, mientras la idea de explorar la casa encantada cobraba forma en sus mentes. Guiados por la emoción y la curiosidad, decidieron emprender la aventura esa misma noche, desafiando las advertencias de los más supersticiosos del pueblo. Con linternas en mano y corazones palpitantes, el grupo se adentró en el oscuro bosque, sorteando ramas retorcidas y senderos apenas visibles. El crujir de las hojas secas bajo sus pies resonaba en la quietud de la noche, mientras se acercaban cada vez más a su destino. Finalmente, entre la densa maleza, divisaron la silueta de la casa encantada de los robles, iluminada por la pálida luz de la luna. Una sensación de anticipación y misterio los invadió, alimentando su determinación de desentrañar los secretos que se ocultaban tras sus muros ancestrales. Con paso tembloroso, el grupo se acercó a la entrada de la casa, donde una puerta de madera vieja y desgastada se abría ante ellos como la entrada a un mundo desconocido y fascinante. Un escalofrío recorrió sus cuerpos al cruzar el umbral, sumergiéndose en la penumbra de aquel lugar impregnado de historia y misterio. Los susurros del viento parecían transformarse en voces susurrantes que los llamaban desde lo más profundo de la casa, desafiándolos a adentrarse aún más en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, los jóvenes se adentraron en la oscuridad, sin imaginar las sorpresas y peligros que les aguardaban en las sombras de la casa encantada de los robles. Dentro de la casa encantada de los robles, el silencio pesaba como una losa sobre los intrépidos jóvenes que se aventuraban por sus pasillos oscuros y polvorientos. Cada crujido de madera parecía un susurro del pasado, cada sombra una historia sin contar. Con linternas temblorosas, el grupo exploraba habitación tras habitación, cautivados por la atmósfera cargada de misterio. Cuadros antiguos cubiertos de polvo mostraban rostros desconocidos que parecían seguirlos con la mirada, mientras muebles cubiertos por sábanas revelaban formas fantasmales que desafiaban la lógica. Carita horizontal con ojos cerrados. De repente, un eco distante resonó en los pasillos, como el susurro de pasos que se desvanecían en la oscuridad. Los jóvenes se miraron entre sí, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, preguntándose si eran los únicos habitantes de aquel lugar olvidado por el tiempo. ¿Escucharon eso?, susurró Martín, con la voz entrecortada por la emoción y el miedo. Debe ser el viento jugando trucos con nuestros oídos, respondió Laura, tratando de ocultar su propia inquietud tras una sonrisa forzada. Sin embargo, la sensación de que no estaban solos persistía en el aire, como una sombra que se negaba a desaparecer. Decididos a desentrañar el misterio que envolvía la casa, el grupo siguió avanzando por los laberínticos pasillos, con la esperanza de encontrar respuestas en los rincones más oscuros y ocultos. De repente, un destello de luz llamó su atención, proveniente de una puerta entreabierta al final del pasillo. Con el corazón en la garganta, se acercaron lentamente, sintiendo la presión de lo desconocido pesando sobre sus hombros. Al empujar la puerta, revelaron una habitación iluminada por la luz de la luna que se filtraba por una ventana entre las cortinas polvorientas. En el centro de la habitación, una figura etérea se alzaba, envuelta en una bruma iridiscente que parecía danzar al ritmo de su respiración. Los jóvenes contuvieron el aliento, maravillados y aterrados por la presencia fantasmal que tenían ante ellos. ¿Quién era aquel ser que habitaba los confines de la casa encantada de los robles? ¿Qué secretos guardaba en su eterno reposo? Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, se prepararon para descubrir la verdad que se escondía tras el velo de lo sobrenatural. La figura etérea que se alzaba en el centro de la habitación parecía estar suspendida entre la realidad y la fantasía, envuelta en una bruma iridiscente que se mecía con cada suspiro del viento.
Los jóvenes, cautivados por la presencia fantasmal, se acercaron con pasos titubeantes, temerosos de perturbar el delicado equilibrio entre lo tangible y lo etéreo. ¿Quién eres?, preguntó Ana, la más valiente del grupo, mientras se adentraba lentamente en la habitación, con la esperanza de descifrar el enigma que se ocultaba tras el velo de lo sobrenatural. La figura no respondió, pero su presencia parecía llenar la habitación con una energía antigua y misteriosa. Los jóvenes, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, se sintieron irresistiblemente atraídos hacia ella, como polillas cautivadas por la luz de una vela. De repente, un susurro sutil resonó en el aire, como el eco de una voz que había sido silenciada por el tiempo. Los jóvenes se estremecieron, conscientes de que estaban presenciando algo más allá de su comprensión, algo que desafiaba las leyes de lo racional y lo lógico. «Debe ser el espíritu de doña Beatriz, la matriarca de la familia Robles», murmuró Marta, con la voz apenas audible en el silencio de la habitación. La leyenda decía que su espíritu seguía vagando por la casa, buscando redención y paz. Los jóvenes asintieron en silencio, asombrados por la posibilidad de estar presenciando el encuentro con un ser que había sido parte de la historia misma de la Casa Encantada. Sin embargo, su fascinación fue interrumpida por un escalofriante susurro que se elevó desde las sombras, como el eco de una advertencia olvidada. «Huid de este lugar antes de que sea demasiado tarde», susurró la voz, envuelta en un aura de angustia y desesperación. «Las sombras despiertan y el peligro acecha en cada rincón de esta casa maldita». Los jóvenes se miraron entre sí, con el miedo palpable en sus miradas. ¿Qué peligros ocultos aguardaban en las sombras de la Casa Encantada de los Robles? ¿Podrían escapar indemnes de las fuerzas oscuras que amenazaban con devorarlos? Con el corazón lleno de temor, se prepararon para enfrentar el desafío final que les aguardaba en los confines de aquel lugar misterioso y embrujado. Con el eco de la advertencia resonando en sus oídos, los jóvenes se enfrentaron al desafío final que les aguardaba en la Casa Encantada de los Robles. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, retorciéndose y contorsionándose como criaturas ancestrales que se preparaban para el combate. Determinados a descubrir la verdad que se ocultaba tras el velo de lo sobrenatural, los jóvenes se armaban con coraje y determinación, dispuestos a enfrentar las fuerzas oscuras que acechaban en cada rincón de la Casa Encantada. De repente, un viento gélido barrió la habitación, trayendo consigo un ejército de sombras que se abalanzaron sobre ellos con ferocidad. Los jóvenes lucharon con valentía, blandiendo sus linternas como espadas contra las criaturas de la oscuridad, mientras el eco de sus gritos resonaba en los pasillos vacíos. En medio del caos y la confusión, una luz brillante surgió desde el centro de la habitación, dispersando las sombras y revelando una figura familiar. Era el sabio del bosque, el anciano errante que una vez había desafiado las fuerzas de la oscuridad para liberar a doña Beatriz de la maldición que la aquejaba. «Seguime, jóvenes valientes», exclamó el sabio del bosque, con la voz llena de autoridad y determinación. «Juntos podemos derrotar a las fuerzas del mal y restaurar la paz en esta casa encantada». Guiados por la sabiduría y el coraje del sabio del bosque, los jóvenes se unieron en una batalla épica contra las sombras, enfrentándose a sus miedos más profundos y desafiando las fuerzas que amenazaban con consumirlos. Con cada golpe y cada hechizo, la luz de la esperanza brillaba más intensamente, iluminando los rincones más oscuros de la Casa Encantada y ahuyentando las sombras que se retorcían y se desvanecían ante su poder. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, los jóvenes lograron derrotar a las fuerzas del mal y restaurar la paz en la Casa Encantada de los Robles. La luz brillaba una vez más en sus muros ancestrales, y la oscuridad se disipaba como una niebla en la mañana. Con el corazón lleno de gratitud y admiración, los jóvenes se despidieron del sabio del bosque, prometiendo honrar su valentía y su sabiduría por siempre. Mientras abandonaban la Casa Encantada, sabían que habían sido testigos de una historia que perduraría en la memoria de su pueblo, una historia de coraje, redención y la eterna batalla entre la luz y la oscuridad.